Bueno, les invito a abrir sus Biblias al 2 Corintios capítulo 8. Hoy retomamos el estudio sobre el modelo bíblico para ofrendar que comenzamos ya hace unas semanas. Muchos creyentes realmente no dan al Señor como deben dar, particularmente porque no conocen la forma en que el Señor nos enseña a dar. Son ignorantes de lo que la palabra de Dios nos dice. Y francamente, cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos considerar esto como un tremendo privilegio para nosotros, los creyentes, de ver lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. En este capítulo y el que sigue, el capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios, Pablo está estableciendo principios que tienen que ver con la ofrenda en la iglesia. El qué y el cómo Dios desea que demos, que ofrendemos al Señor, particularmente para el mantenimiento, el sostén de su obra aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos considerando. Pablo, si ustedes recuerdan, comenzó este estudio trayendo a la atención de los corintios el ejemplo de las iglesias en Macedonia, los hermanos de Macedonia que él les llama en el capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y se refiere a la ofrenda que estos hermanos estaban dando para los pobres en Jerusalén. Particularmente dijimos que había 3 iglesias que conocemos, cristianas en Macedonia, que estaban contribuyendo a esa necesidad: la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica y la iglesia de Berea. Y francamente estos creyentes habían aprendido a dar en el Espíritu la forma, en la manera que Dios desea que todo creyente dé. Y por eso se convierten en el ejemplo nuevo testamentario de cómo una iglesia debe ofrendar a Dios. Es muy importante entonces lo que tenemos enfrente nuestro. Estos hermanos aprendieron a dar generosamente y supieron o entendían que la inversión que ellos ponían o la ofrenda que ellos daban a Dios a través de lo que el Señor les daba era realmente una inversión eterna. Ninguno de nosotros nos vamos a llevar al cielo lo que tenemos en esta tierra. Y una de las mejores formas de invertir en la obra de Dios es invertir en aquello que tiene valor eterno. Ustedes recuerdan el famoso misionero Jim Elliot, que falleció, entregó su vida allá en el Ecuador, fue muerto, fue asesinado por los indígenas Aucas, si ustedes recuerdan la historia, ya por los años 50. Una de sus frases notables es la siguiente, y lo cito: no es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Interesante, ¿no? Lo repito, no es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Él perdió su vida en el servicio del Señor, pero invirtió su vida en valores eternos. Y ese es el punto. Lo que damos para la obra de Dios tiene valor eterno. Y por eso es importante darlo en el Espíritu y en la manera que Dios nos enseña a dar. Los macedonios, entonces, como ya dije, se constituyen como el ejemplo de una iglesia cristiana o iglesias cristianas para el resto de la historia del cristianismo. En primer lugar, vimos que su ofrenda fue generosa. Es la característica de creyentes devotos. Ustedes recuerdan que estos creyentes primero se habían dado ¿a quién antes de dar ofrendas? El versículo 5, la característica de un creyente devoto es lo que Pablo nos dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron antes, ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros. Obviamente la ofrenda cristiana tiene que ser un reflejo, un resultado de una entrega primero a Dios. Es importante que la gente que escucha el mensaje que estamos, o los mensajes, la serie que estamos estudiando y no conocen al Señor Jesús, no estamos tratando de promover, levantar fondos para la construcción de edificios o levantar fondos para hacernos ricos. Simplemente estamos enseñando lo que Dios enseña en su palabra acerca de lo que es y significa dar.
Y siempre la Biblia nos enseña que el dar a Dios es el resultado de una entrega primera a Dios. Así que si usted no conoce a Dios, no tiene valor la ofrenda a Dios. ¿Me explico? Los creyentes somos los únicos, aquellos que nos hemos entregado a Cristo Jesús, somos los únicos que realmente podemos dar en el Espíritu y en la manera que Dios pide que demos. Porque primero, eso demanda una entrega a Dios. Bueno, entonces vemos que estos creyentes de Macedonia se dieron primero a Dios. Fue el resultado de Dios obrando en sus corazones lo que los motivó a dar. Lo cual nos lleva a la otra característica de la ofrenda que ya vimos. La ofrenda de estos macedonios fue iniciada por la gracia de Dios en sus vidas. Nos dice el versículo 1 que la gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Macedonia. En otras palabras, no fue el resultado de un impulso humano, filantropía humana que simplemente da porque se siente con deseos de dar, sino que el ímpetu, lo que estaba detrás de esa ofrenda era la gracia de Dios trabajando en el corazón de aquellos que eran hijos de Dios. Entonces fue impulsada por la gracia de Dios. Vimos también que esta ofrenda de los macedonios trascendió las circunstancias difíciles en las cuales ellos se encontraban. Nos dice el versículo 2, pues en medio de una gran aflicción o una gran tribulación dieron. O sea, no era porque estaban cómodos, porque todo estaba bien, porque les iba fenómeno, sino que dieron en medio de un momento difícil, en un momento de crisis. Y qué interesante que esa crisis, esa aflicción, ese peso, no afectó la ofrenda, ni afectó la forma en que daban. Eso es muy importante. También vimos que la ofrenda se caracterizó por ser una ofrenda dada con alegría. Nos dice el versículo 2 también que abundó en gozo. La forma en que dieron, la dieron con alegría. No la dieron de mala gana, la dieron felices de la vida, de poder dar al Señor. En cuarto lugar, vimos que esta ofrenda no fue estorbada por la pobreza de ellos. Sabemos que eran muy pobres y la ofrenda no fue afectada por esa pobreza, sino al contrario, a pesar de su pobreza, dieron generosamente. Y por último, vimos que la ofrenda fue liberal. En otras palabras, nos dice el versículo 2 que no solamente abundaron en riqueza, sino que sobreabundaron. Dieron con una extrema generosidad. Ahora, cuando llegamos al versículo 3, que va a ser la base de nuestra meditación en esta mañana, notamos que hay 3 características más de una ofrenda cristiana. La número 6, vamos a llamarle la característica de esta ofrenda de los macedonios es que fue proporcional. El versículo 3 nos dice, porque testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades o según sus fuerzas dieron al Señor. En otras palabras, no fue una ofrenda uniforme. No hubo una cantidad, un porcentaje fijo que se estableció para todos los creyentes, para cada uno, sino que, dice Pablo, cada uno dio conforme a su capacidad, conforme a sus fuerzas. Y cada persona es diferente. Cada creyente tiene diferente habilidad y posibilidades de dar. No se espera que todos los creyentes den lo mismo. El principio es idéntico al que Pablo enseña en 1 Corintios 16:2, que obviamente repetimos muchas veces cada primer día de semana, cada uno dé como propuso en su corazón. Otra vez la misma idea. Si damos, lo damos de acuerdo a nuestras posibilidades. Dios no espera que nos pongamos en deudas para dar. O sea, sacar dinero del banco, ponerlo en la tarjeta de crédito y dar eso al Señor. No, Dios no espera que hagamos eso. Dios espera que demos al Señor de acuerdo a lo que podemos, de acuerdo a lo que tenemos. Y qué interesante que Dios no demanda aquí una cantidad fija. Da lo que puedas, es lo que dice. Y estos hermanos dieron lo que pudieron. Pero observen la característica número 7, que es la que sigue
En séptimo lugar, vemos que esta ofrenda fue sacrificial. Dice que dieron conforme a sus fuerzas, claro, conforme a sus posibilidades y más allá de sus fuerzas. En otras palabras, la ofrenda de estos creyentes excedió las expectativas de su condición de pobreza, es lo que está diciendo Pablo. Dieron más allá de lo que cualquiera hubiera esperado que esta iglesia o estas iglesias pudieran dar. Dieron como la viuda de Marcos 12. Ustedes recuerdan, el Señor, después de que vio las ofrendas que todos traían, en verdad os digo, dice el Señor Jesús, que esta viuda echó más que todos los que contribuyeron al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, dice el Señor Jesús, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Dar sacrificadamente definitivamente es una virtud que la Biblia subraya. Entonces, dieron como pudieron, de acuerdo a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Número 8. Otra característica de esta ofrenda es que fue voluntaria. Nos dice Pablo que dieron con agrado conforme a sus fuerzas. Literalmente la expresión quiere decir a partir de su propia voluntad. Fue iniciativa de ellos dar. Les nació dar. No fueron forzados o manipulados o presionados a dar, como se observa en algunos contextos religiosos o iglesias o por televisión, donde realmente la ofrenda que se levanta es el resultado de un manipuleo absoluto de la gente que está escuchando la palabra. O la palabra no de Dios, sino la palabra del que está hablando. En el caso de los macedonios es muy posible que Pablo ni siquiera hubiera mencionado que den, porque eran tan pobres. Fíjense, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 9:2, ese mismo, más adelante un poquito, dice Pablo, conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío, está hablando Pablo a los corintios, entre los de Macedonia. Pablo le estaba hablando a los macedonios acerca de la ofrenda que los corintios ya habían empezado a levantar. Fíjense lo que dice acá el versículo 2, y continúo, que Acaya era la provincia donde Corinto se encontraba, Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjense que aparentemente la razón por la cual los macedonios dieron con generosidad y en ese espíritu es porque fueron estimulados a dar por el ejemplo y el testimonio de los corintios que ya habían empezado a dar hace un año atrás. O sea que aparentemente Pablo ni siquiera les pidió que dieran, simplemente que dieron de su propia iniciativa porque vieron en los corintios un ejemplo de una iglesia que ya había empezado a levantar una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Eso es lo que les motivó. Y ahora vean en el versículo 4 del capítulo 8, nos dice acá Pablo que estos macedonios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos le estaban rogando al apóstol Pablo, déjennos dar, queremos dar, les rogamos que nos permitan dar. Somos pobres, pero podemos dar. Miren el espíritu de la ofrenda. Si un poquito de ese espíritu nos afectara aquí, ¿no? Qué tremendo impacto tendrían nuestras ofrendas dominicales. Yo no escucho a ningunos hermanos rogando, hermanos, déjennos dar, por favor. Entonces, la ofrenda fue proporcional, la ofrenda fue sacrificada y la ofrenda fue voluntaria, les nació. Bueno, antes de continuar en el pasaje, tenemos que hacer un pequeño desvío. Tal vez nos detenemos un ratito acá para hablar un poquito del diezmo. Porque muchos cristianos piensan que tal vez la forma de dar a Dios es a través del diezmo o los diezmos. En otras palabras, la Biblia enseña, según muchos, que 10% de todas nuestras entradas se deben dar a Dios
y se deben dar a la iglesia. Bueno, la pregunta ¿es cierto eso? ¿De dónde viene esa idea? Y vamos a tratar de hablar de eso un poquito hoy. Así que ajustense los cinturones, vamos a hablar un poquito del diezmo hoy y lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y la semana que viene concluimos todo este tema. Pero hacemos un pequeño paréntesis hoy para hablar sobre el diezmo. En primer lugar, notaremos que en este contexto del capítulo 8 y 9, en ningún momento Pablo menciona que el diezmo es algo que Dios demanda de los creyentes. Qué interesante que justamente en los dos capítulos 8 y 9 de 2 Corintios hubiera cabido muy bien una discusión sobre el diezmo, dado que el contexto es cómo ofrendar. Y en ningún momento, ni siquiera se insinúa la posibilidad de un porcentaje X que todo creyente o toda iglesia debe dar. O sea que eso ya nos debe llamar la atención. No hay ninguna insinuación de una décima parte de ninguna cosa que se convierta en el ejemplo de cómo se debe dar. Y algunos dirán, menos mal, hermano. Bueno, pero les dije, ajustense el cinturón porque si eso es buena noticia, lo que viene va a ser aún mejor en el sentido de que eso no nos quita de dar generosamente. Así que, tranquilos, seguimos. Los macedonios dieron proporcionalmente, de acuerdo a sus posibilidades, dieron sacrificadamente, como vimos, dieron voluntariamente, pero no dieron un porcentaje. Ahora, el argumento que se usa para decir que el 10% debe ser la base o la forma en que los creyentes deben darse, se refiere a tal vez un vistazo panorámico y tal vez limitado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí se mencionan diezmos y vamos a ver en qué contexto esos se mencionan. Aquellos que enseñan que el diezmo debe darse para los creyentes hoy se refieren a lo que los judíos hacían en el Antiguo Testamento, daban una décima parte de sus entradas. Abraham dio un diezmo, si ustedes recuerdan, y lo vamos a ver. Jacob dio un diezmo. La ley de Moisés habla del diezmo y los diezmos. Así que, según estos hermanos y muchos creyentes piensan que este concepto entonces trasciende al Antiguo Testamento y se convierte en un principio universal para la iglesia. Bueno, tenemos que decir que muchas de las prácticas del Antiguo Testamento no necesariamente, aunque se llevaron a cabo o se practicaron en el Antiguo Testamento, no quiere decir que necesariamente se transfieren al Nuevo Testamento. Muchas de las cosas que se establecieron en la ley de Moisés fueron abolidas por la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento del nuevo pacto, el establecimiento de la iglesia. Pero veamos un poquito acerca de las ofrendas en el Antiguo Testamento y empecemos con ofrendas antes de la ley. Tenemos que ir a Génesis, por supuesto. Ofrendas en Génesis. Antes de la ley nos referimos a Moisés y a partir de Moisés. Estamos en la época de los patriarcas y en Génesis capítulo 4 es la primera vez que se menciona una ofrenda. ¿Ustedes recuerdan cuál es la ofrenda? Tanto Abel como Caín ofrendaron a Dios. Y lo único que Dios especifica en esa ofrenda es que aparentemente que sea una ofrenda de animales, y aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Pero en esta primera mención de la ofrenda no hay ninguna mención de un porcentaje X o de algo muy particular, simplemente que la ofrenda, particularmente la de Abel, fue una ofrenda de corazón y Dios la aceptó. No se menciona nada de porcentaje ni cómo se debe llevar a cabo, con la excepción de que sean animales. Pasamos al capítulo 8 y vemos una segunda mención de ofrendas en Génesis, y es la ofrenda de Noé. Al final del diluvio, ustedes recuerdan que Noé en el capítulo 20, el capítulo 8, versículo 20, dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Una ofrenda a Dios. Y otra vez, no mandó Dios esta ofrenda, sino que fue el resultado voluntario, fue de Noé, fue espontánea, fue de corazón, fue como resultado de gratitud a Dios por haber sido salvo con su familia.
Llegamos al capítulo 12 de Génesis y tenemos a Abraham, aquel que sería el gran líder de la nación de Israel, el padre de Israel. En el versículo 7 del capítulo 12 leemos: y Jehová se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él, refiriéndose a Abraham, edificó allí un altar al Señor, o a Jehová, que se le había aparecido. Y ahí otra vez Adán ofrece otra ofrenda, en este caso otro animal. Capítulo 13, otra vez tenemos que decir que esa ofrenda no fue pedida por Dios, sino que espontáneamente Abraham lo hizo así. En el capítulo 13 tenemos una vez más que Abraham edifica otro altar y otra vez ofrenda al Señor. Ahora, capítulo 14, por primera vez tenemos la mención de diezmo. Y ya que estamos hablando de diezmo, veamos entonces a qué se refiere. Dice acá que Abraham regresó después de derrotar a unos reyes paganos, del versículo 17, y a su encuentro le salió un personaje muy interesante. ¿Recuerdan su nombre? Melquisedec. Nos dice el versículo 18 que Melquisedec era rey de Salem, lo que hoy es Jerusalén. Sacó pan y vino, y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Nos describe acá Melquisedec como el representante, el sacerdote de Jehová, el sacerdote del Dios Altísimo. Ante eso, Melquisedec bendice a Abraham y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice acá el versículo 20 que Abraham dio el diezmo de todo. Entregó una ofrenda al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, y esa ofrenda, nos dice ahí el pasaje, fue el diezmo de todo. Obviamente, ¿a qué se refiere este diezmo de todo? Si vamos a Hebreos 7, versículo 1, nos dice que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual encontró a Abraham, nos dice el versículo 2, quien a Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. O sea, el diezmo que entregó a Abraham fue el diezmo del botín que había obtenido después de derrotar a estos reyes paganos. No nos dice acá el pasaje que dio el diezmo a Abraham de todo lo que él poseía, sino que simplemente dio el diezmo de lo que había quitado o sacado de estos reyes. Y lo entregó. Pregunta, ¿pidió Dios ese diezmo? ¿Fue ese diezmo algo obligatorio? No. Simplemente fue una expresión de agradecimiento, de gratitud al Dios Altísimo por haberle librado y por haberle concedido esa tremenda victoria. Entonces, esta primera mención del diezmo, por ejemplo, no es algo obligatorio en la Escritura. La única otra referencia a un diezmo en Génesis la encontramos en el capítulo 28. En este caso, el que ofrece el diezmo es Jacob. Jacob. Y si vamos al capítulo 28, el versículo 20 y 21 y 22, nos dice acá que Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Dios no le pidió el diezmo. No podemos usar esta ofrenda de Jacob como un ejemplo del espíritu en el cual podemos ofrendar, porque si notamos el tono de lo que Jacob está diciendo, es casi un soborno. Mira, Dios, yo te voy a dar el diezmo si me cuidas, si me guardas, si me provees todo lo que necesito en este camino que voy, entonces sí te doy el diezmo. Ese no es el espíritu de ofrenda que se debe exaltar. En ese momento, ustedes recuerdan, Jacob estaba pasando por un momento en su peregrinaje espiritual, por un momento bajo. Hasta cierto punto la motivación de su ofrenda fue egoísta. Dame y te doy. Y te doy el diezmo, entre paréntesis. Ninguna mención de que Dios mandó este diezmo, sino que simplemente fue una ofrenda
espontánea aquí de Jacob. Bueno, hasta este punto lo que vemos son ofrendas voluntarias en Génesis. ¿Qué acerca de ofrendas obligatorias? Bueno, si le pudiéramos llamar ofrenda obligatoria, la única ofrenda obligatoria que notamos en Génesis, por ejemplo, se encuentra en el capítulo 41. José, ustedes recuerdan, fue vendido por sus hermanos, terminó en Egipto como el segundo al faraón, primer ministro de Egipto, y lo único que notamos acá es que Dios establece algo para la preservación del pueblo y para el mantenimiento de la nación de Egipto bajo un momento de crisis. En el capítulo 41, versículo 34, Jehová dice: haga esto faraón, nombre intendentes sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Se acuerdan que había José interpretado un sueño de Faraón? Que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces Dios dice, durante los 7 años de abundancia se reserve 1/5 de la producción de la tierra en Egipto para que sea mantenida la nación egipcia durante los momentos difíciles o de crisis. Interesante, un 20% de las entradas tenía que ser preservada para el gobierno de la nación. Esa es la única ofrenda obligatoria que notamos o que vemos si le pudiéramos llamar ofrenda, porque fue un impuesto, fue algo que Dios demandó. Pero pasemos ahora después de la ley, Moisés. La ley establece un diezmo obligatorio, y en primer lugar notamos que la ley de Moisés, establece un diezmo obligatorio que también se llamaba el diezmo levita. Por ejemplo, en Levítico 27:30, algunas de estas cosas yo las voy a leer, si las quieren estudiar más tarde lo pueden hacer, pero en Levítico 27:30 dice así: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Esta ofrenda, se los voy a resumir, era la ofrenda que se levantaba para el mantenimiento de la tribu sacerdotal, la tribu de los levitas. Recuerden lo siguiente, la nación de Israel, antes de tener un rey, Saúl, se caracterizaba por ser una teocracia. El que gobernaba esa nación, ¿quién era? Dios. Teos, Dios, cracia, gobierno. Entonces, la nación de Israel era una teocracia gobernada por Dios, y aquellos que gobernaban en la tierra en nombre de Dios, ¿quiénes eran? Los levitas, los sacerdotes. Eran los regentes o los vicepresidentes, aquellos que representaban a Dios en el gobierno de la nación. Entonces, los judíos levantaban una ofrenda anual para contribuir al gobierno de la nación representado en manos de los levitas. Y por eso esta ofrenda se llamaba levita. Ese es el primer diezmo que daban los judíos. Pero había otro diezmo. En el capítulo 12 de Deuteronomio había un diezmo que se recaudaba cada año, y no vamos a leerlo todo, pero el capítulo 12, versículo 11, por ejemplo, dice: sucederá que al lugar en que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, ahí está la mención, y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas que habéis prometido al Señor. El versículo, saltamos al 18, dice que de estas ofrendas, de estos productos que se traían, el pueblo dice: no comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja, tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas. Y te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. ¿De qué está hablando este pasaje? Tenemos brevemente que explicarlo. Dios establece un diezmo, además del primer diezmo, a los levitas, para las festividades de la nación judía. Los judíos tenían que levantar una ofrenda, un diezmo que se entregaba para celebrar una vez al año la unidad de la nación judía y recordar que pertenecían a Dios. Era otro diezmo. 10% de sus entradas, de sus productos, iba para la celebración anual de las fiestas judías.
Entonces daban un diezmo para los levitas, un diezmo para las fiestas. Ese era todo. Había otro diezmo. El diezmo que cada 3 años daban obligatoriamente, y era una especie de seguro social. Una especie de seguro social. Este es el tercer diezmo obligatorio. Nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio 14:28, a fin de cada tercer año, o sea, no era cada año, sino cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, ni el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Cada tercer año los judíos entonces daban otro 10% para ayudar a aquellos que estaban en condición pobre en la nación, para los necesitados. Era un programa del ISSSTE, pero el ISSSTE judío, Instituto Nacional del Seguro Social, israelita, judío, y era una ofrenda que se daba para ayudar a los pobres. Entonces, si sumamos todas las ofrendas de diezmo, tenemos el diezmo a los levitas, el diezmo a las fiestas judías, y cada tercer año un diezmo para ayudar a los pobres, ya tenemos aproximadamente un 23% de las entradas de cada judío que se entregaba para que la nación y las festividades de la nación y las necesidades de la nación fueran llenadas. Entonces vemos que los judíos daban mucho más que simplemente el diezmo, la 10ª parte. Era un 23% por lo menos, y además había otra forma en que ellos daban, que es lo que, por ejemplo, observamos en el libro de Ruth, cuando Ruth estaba levantando de las espigas que caían en el campo, y era simplemente una ofrenda que Levítico establecía de la siguiente manera: cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, Jehová, lo dice. En otras palabras, había sostenimiento para aquellas personas que de alguna manera necesitaban y tenían hambre. Se prohibía en la ley que los judíos cegaran todo el campo, sino que dejaran las esquinas abiertas, y todo lo que caía, digamos, de un carro, de un sulky o una carreta, lo que caía, los pobres venían y lo recogían para sus necesidades. Y eso es justamente lo que Ruth estaba haciendo cuando Boaz, recuerdan, la reconoce y sabe, y ella lleva a su suegra. Y dice el capítulo 18 de Ruth 2 que tanto su suegra como ella comieron de lo que había sobrado y se saciaron. Y le dio a Noemí. Bueno, entonces, además de todo esto, había otra forma de proveer para la nación, que ustedes recuerdan, era el año de jubileo, o sea que cada 7º año la tierra se ponía a descansar, no podían cultivar, no podían cosechar. Ese año la tierra tomaba vacaciones y los judíos tenían que reservar ese año para simplemente vivir de lo que habían cosechado o obtenido en los años anteriores. Así que esa era otra manera en la cual ellos proveían obligatoriamente, sí, establecido por la ley, para las necesidades. ¿Había ofrendas voluntarias, además de todo lo que daban? Sí las había. Sí las había. En Números 18:12, Moisés dice: todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que se presenten a Jehová, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en tu tierra que traigan a Jehová serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. En otras palabras, había una ofrenda voluntaria, lo primero de la cosecha, lo mejor de lo que se producía se entregaba también al Señor. Las ofrendas eran voluntarias en ese sentido, pero se daba de lo mejor al Señor. Además de todo lo que obligatoriamente ya daban, tenían que dar al Señor de lo
que Él les daba. Proverbios 3:9 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros, dice, se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento había también ofrendas voluntarias, eran espontáneas. Y Dios por su parte se comprometía a bendecir. Bueno, hay muchos ejemplos más de ofrendas voluntarias, pero en particular en Éxodo encontramos que Dios pide a los israelitas que den para la construcción una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón sea movido a hacerlo, dice el capítulo 25 de Éxodo, versículo 2, y lo único que se especifica en esta ofrenda es que sea una ofrenda motivada por el corazón, no hay una porcentaje fijo. Éxodo 35:21 dice, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel quien movió su espíritu vino y trajo ofrenda al Señor. Trajeron broches y trajeron un montón de cosas al Señor. Y lo hicieron libremente, sin presión y con alegría de poder dar. Dice Deuteronomio que cada hombre daría lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Y lo que sucedió es que cuando dieron de esta manera, vemos en el capítulo 35 de Éxodo, que Moisés tuvo que decir al pueblo, basta ya no den. Fíjense, 36:5, y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que Jehová nos ha ordenado que se haga. Así que Moisés impidió que el pueblo trajera más. ¿Qué les parece? Otra vez. Cuando Dios se mueve en el corazón de su pueblo para dar y lo hacen con ese espíritu, dan hasta que sobre. Y otra vez, sería lindo que nos afecte este espíritu de vez en cuando. Pero sí nos mueve a hacernos la pregunta, y ya estamos terminando, nos mueve a hacernos la pregunta, ¿cómo estamos dando, no? ¿Con qué espíritu damos? La razón que pasamos a través de estos pasajes en el Antiguo Testamento es para notar la forma en que Dios esperaba que las ofrendas se levantaran. El diezmo fue una ofrenda obligatoria bajo la ley de Moisés, pero fue una forma de impuesto. Eran impuestos que se establecieron para mantener el gobierno de la nación judía. No podemos identificar a los diezmos como simplemente ofrendas a Dios, sino que eran diezmos, ofrendas levantadas para el mantenimiento de la nación, de la teocracia. Los diezmos no eran ofrendas a Dios, eran ofrendas para apoyar a la nación. La ofrenda a Dios, por su obra, consistía no en una cantidad específica, era una ofrenda de gratitud, de corazón al Señor. Estas eran las ofrendas del Antiguo Testamento. Había diferencia entre lo obligatorio para el mantenimiento de la nación y lo voluntario, que era ofrenda de agradecimiento a Dios. Siempre eso se observa en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el principio no cambia. Se expresa en las palabras del Señor Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez tendría que hacer mención de lo siguiente. La ofrenda en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ofrenda sí es obligatoria. La ofrenda a Dios. Lo que no es obligatorio es un porcentaje, ni es algo fijo, sino que se debe hacer de corazón. El Señor Jesús dijo, dad a César lo que es de César. ¿Cuánto le pertenece a César? ¿Saben qué? Solamente César establece eso. En el capítulo 13 de Romanos dice Pablo, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. En otras palabras, ¿saben qué? Cuando llega el momento de pagar los taxes en abril al gobierno de los Estados Unidos, aunque nos duele, el Señor Jesús dice, dad a Uncle Sam lo que le pertenece a Uncle Sam. Dad a César lo que es de César. No, pero hermano, ese César nos exprime, nos saca el jugo, como dijiste. ¿Ustedes creen que los romanos eran muy bondadosos? ¿Ustedes creen que ellos no hacían
lo mismo o peor? Por supuesto. Y sin embargo, en ese contexto romano, Pablo dice en Romanos 13, al que debáis tributo, pagarle el tributo. El Señor Jesús, en el contexto romano, dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo interesante es que lo que debemos a César es obligatorio, es determinado, es específico. ¿Cuánto de taxes pagamos? Es una locura lo que pagamos, pero es determinado y eso lo damos, sin preguntas. Pero a Dios, ¿cuánto damos? ¿Nos especifica Dios algo específico? No, lo interesante es que lo que damos a Dios, lo damos de corazón, lo hacemos bondadosamente, lo hacemos con generosidad, lo hacemos con alegría, lo hacemos proporcionalmente y en algunos casos más allá de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, pero Dios nunca establece un porcentaje específico que debe ser dado a Él. Simplemente nos dice, al gobierno, denle lo que le pertenece al gobierno. ¿Saben por qué? Porque el gobierno fue establecido por Dios, así como la familia fue establecida por Dios. Lo que el gobierno pide, déselo. Lo que Dios pide, déselo también. Pero déselo no porque Dios requiere un porcentaje específico, déselo de corazón. Déselo con alegría. Y déselo generosamente. Es lo que el Señor nos dice. No nos pide un diezmo. Sí nos manda, sin embargo, a dar con generosidad, proporcionalmente y con alegría. El punto de la ofrenda a Dios es el corazón. Es el corazón. No es una cantidad específica. Bueno, y esta es la forma en que ofrendamos en la iglesia cristiana hoy en día. Cada día, primer día de la semana, tenemos la oportunidad de traer nuestras ofrendas a Dios, traerlas a Él porque Él nos pide que lo hagamos, no porque nos demanda una cifra X, pero sí pide que lo hagamos y pide que lo hagamos siguiendo el espíritu de la iglesia en Macedonia o las iglesias en Macedonia. La próxima semana vamos a continuar y traer a una conclusión este tema de 2 Corintios capítulo 8 y 9. Yo sé que hemos estado ya 4 domingos en esto, pero les prometo, el próximo domingo concluimos. Pero lo que sí queríamos aclarar en esta mañana era la identidad del diezmo en las Escrituras y qué es lo que esto significa. Bueno, espero que el próximo domingo tengamos que pedirle a los sugieres que, por favor, hermanos, ya no den más, ya nos sobró. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por habernos instruido una vez más sobre el espíritu de la ofrenda. Gracias, Señor, porque es un privilegio dar. Es un privilegio que tú nos permites dar de lo que nos das. Y Señor, como hijos tuyos que hemos sido transformados por tu gracia, por tu espíritu, queremos dar como los macedonios, Padre, con generosidad. Queremos hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestra habilidad de hacerlo. Y Señor, hacerlo liberalmente y con alegría. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de lo que es realmente ofrendar a ti. Todo te pertenece, es tuyo. Tú pudieras quitarnos la salud, pudieras quitarnos el trabajo, pudieras quitarnos todo, que algún día perderemos aún la vida, nada podemos llevar. Ayúdanos, Señor, a invertir en tu reino. Ayúdanos a tener esta conciencia de dar a ti, porque tú te comprometes a bendecir también. Te alabamos, Padre, en esta mañana. Te bendecimos por esta instrucción de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.